A veces, el alma no grita, apenas suspira, y en ese suspiro caben todas las oraciones que hiciste, todos los intentos de mejorar, todas las promesas que te hiciste a ti misma frente al altar del dolor. ¿Te ha pasado? Sentir que, aunque haces todo lo posible para acercarte a la luz, algo te sigue manteniendo en sombras, que rezas, que limpias la casa, que enciendes velas, que hablas con Dios, pero por dentro algo sigue estancado, como si tus pasos se repitieran en un mismo lugar, como si tu fe, aunque intacta, no alcanzara para aliviar el peso. No estás sola. Esa sensación silenciosa, casi secreta, vive en muchas mujeres. Mujeres que han perdido a alguien, que han sentido cómo un amor se desvanecía en el viento, que han visto su hogar transformarse en un lugar donde el pasado se quedó a vivir y se quedaron atrapadas en él. Mujeres que aman profundamente, pero que no saben cómo soltar sin traicionar ese amor. Mujeres que buscan respuestas en cada esquina de su casa, sin darse cuenta que a veces es la casa misma la que responde. Chico Xavier, con su dulzura tan firme, nos dejó una advertencia suave pero poderosa. Dijo que el hogar es el reflejo del alma que lo habita, que todo lo que acumulamos afuera de nosotras revela lo que todavía no hemos sido capaces de soltar por dentro. Y es ahí donde empieza nuestro encuentro de hoy. ¿Tu casa es un templo o es un sótano cerrado? ¿Qué estás guardando más allá de los objetos? ¿Qué memorias, qué silencios, qué promesas no cumplidas viven entre tus paredes? Porque no siempre son los espíritus quienes intoxican un ambiente. A veces son las ausencias, a veces son los recuerdos mal colocados, a veces somos nosotras mismas, apegadas a lo que ya no tiene vida. Hay casas que parecen normales, pero respiran tristeza. Casas donde el aire está lleno de palabras no dichas, de llantos contenidos, de miradas que ya no se cruzan. Casas que guardan objetos como si fuesen reliquias sagradas, sin notar que cada cosa tiene su vibración y que esa vibración puede ser de amor o de dolor. Chico contaba el caso de una madre que durante 20 años mantuvo intacta la habitación de su hijo fallecido. Nadie podía entrar, nadie podía mover un solo juguete. Cada vez que abría la puerta, su alma se partía en el mismo lugar. Ella creía que estaba honrando su memoria, pero en realidad se estaba encadenando al pasado, y no solo ella. El espíritu de su hijo tampoco podía seguir su camino. Estaba ligado por la culpa, por el apego, por ese llamado diario que, en lugar de consolar, lo retenía. Porque sí, los objetos retienen. La energía queda impregnada en las cosas, en los muebles, en la ropa, en un perfume que se niega a irse. ¿Cuántas veces pasas junto a algo que te duele mirar, pero no te atreves a soltar? Y lo mantienes ahí, con cuidado, como si soltarlo fuera borrar a quien amaste. Pero no es así. Soltar no es olvidar, es amar de otra forma. Y aquí es donde debemos tener mucho cuidado, porque lo que muchas veces construimos como altares para el recuerdo terminan siendo prisiones energéticas. Emmanuel nos enseñó que la verdadera devoción no debe encadenar. Recordar, sí. Llorar, si es necesario, pero nunca perpetuar la herida como si fuera sagrada. Hay quienes oran todos los días frente a una fotografía, no por fe, sino por desesperación. Piden señales, respuestas, regresos imposibles, y en esa súplica constante, sin saberlo, alimentan un campo de tristeza tan denso que ni el alma desencarnada puede descansar. La diferencia entre un altar de amor y uno de dolor está en lo que vibras frente a él. Si al mirarlo sientes paz, conexión, esperanza, entonces estás en el camino. Pero si al acercarte lo único que brota es angustia, ansiedad, nostalgia que te arrastra, es hora de mirar con honestidad. No todo recuerdo es sagrado, no toda lágrima es señal de amor. A veces es señal de que aún no supimos soltar. Y aquí aparece un error muy común: creer que basta con cambiar los muebles, mover cosas, hacer una limpieza física para que el ambiente cambie. Se queman hierbas, se encienden inciensos, se abren ventanas, pero el aire sigue pesado. ¿Por qué? Porque lo que intoxica no es el polvo, son las emociones estancadas, son los pensamientos repetidos en silencio, son las culpas no resueltas, los si hubiera que se repiten al amanecer. El espiritismo nos explica que el hogar es una extensión del inconsciente familiar. Todo lo que se piensa, se siente, se calla, se graba en las paredes, en los objetos, en el aire. Y así como una música puede traer recuerdos, una habitación puede guardar energías que no se ven, pero se sienten. Y cuando eso ocurre, ni la mejor limpieza externa será suficiente si no se acompaña de una verdadera limpieza del corazón. Por eso, quiero proponerte un ejercicio sencillo, pero profundo. Cierra los ojos por un instante, respira hondo
Y ahora piensa, ¿qué objeto en tu casa te hace llorar por dentro cada vez que lo ves? ¿Qué prenda? ¿Qué carta? ¿Qué foto guarda un dolor que no has querido mirar? No necesitas responder ahora, pero obsérvalo, siente, pregúntate si es apego o amor, porque el amor verdadero no duele así. El amor verdadero libera. Chico Xavier enseñaba a sentir la vibración de las cosas, a diferenciar entre el recuerdo que consuela y el que encadena, y nos decía que el acto de soltar, cuando se hace con gratitud y oración, es una de las formas más puras de amar, porque no es borrar, es bendecir, es decirle al alma que partió, te llevo conmigo, pero no te retengo. Aquí también vale desmontar algunos mitos sobre la protección espiritual del hogar. Hay quienes creen que basta con tener una imagen sagrada, prender una vela, repetir una oración para sentirse seguros. Pero los espíritus fueron muy claros con Kardec. La verdadera protección está en nuestros hábitos, en nuestra conducta, en lo que hacemos con nuestras emociones. No es lo que ponemos en la mesa, es cómo vivimos en el alma. Una casa llena de imágenes pero vacía de compasión sigue siendo vulnerable. Un hogar donde hay gritos, juicios, egoísmo, no importa cuántas oraciones se reciten. La vibración no cambia por fuera, cambia por dentro. Y cuando la vibración baja, los signos aparecen. A veces no de forma evidente, pero sí constante. Cansancio inexplicable, irritabilidad entre los miembros de la familia, pesadillas repetidas, sensación de que el aire pesa, ausencia de alegría. Estas son señales. André Luis describía ambientes aparentemente normales, donde los espíritus veían formas pensamiento densas, entidades estancadas, vibraciones oscuras fruto de las emociones no resueltas. Esos espíritus no siempre llegan por maldad. A veces simplemente encuentran un lugar compatible con su sufrimiento y se quedan, porque allí hay una resonancia, un eco que los atrae, un dolor que los llama. Y es entonces cuando el hogar, sin darnos cuenta, se transforma en un lugar espiritualmente enfermo. No porque esté mal construido, no porque haya fantasmas en las paredes, sino porque nuestras emociones, nuestros recuerdos, nuestra forma de vivir abren puertas invisibles. Y muchas veces, lo que más nos cuesta entender es que las almas que amamos, las que ya partieron, también pueden quedar atrapadas en ese mismo ciclo, porque no soltamos, porque seguimos llamándolas desde el dolor, porque creemos que si dejamos de llorar, dejamos de amar, pero no es así. El alma que parte necesita paz para seguir su camino, y la paz nace cuando dejamos de pedir su regreso y comenzamos a enviarle luz, y eso empieza en casa. A veces, los lazos invisibles que unen a los mundos no se rompen por el tiempo, sino por el desapego amoroso. Por eso muchos espíritus permanecen en las cercanías del hogar, no porque quieran hacernos daño, sino porque el vínculo emocional sigue abierto, sangrando. Porque desde aquí, desde este lado, seguimos reteniéndolos con cada pensamiento de culpa, con cada objeto que nos duele mirar pero no soltamos. Chico Xavier, con su sabiduría llena de compasión, decía: desapegue ahora, para no sufrir después. El apego es una forma de miedo, miedo a olvidar, a seguir, a vivir sin la presencia física de quien partió. Pero el verdadero amor no necesita cadenas. El verdadero amor crea puentes, no muros. Y esos puentes se construyen con actos simples, cotidianos, pero profundamente espirituales. Una oración en familia, un momento de silencio en lugar del juicio, un gesto de generosidad anónimo. No es necesario transformar tu casa en un templo visible. Es suficiente con hacer de ella un lugar donde la moral del Cristo viva en los detalles. Ese es el verdadero evangelio en el hogar, no un ritual repetido, sino una presencia viva en el alma de quienes habitan ese espacio. La vibración del bien tiene un poder que no se ve pero se siente. Cuando alguien entra a un hogar donde hay paz, lo nota en el aire, en las miradas, en la manera en que se hablan. No hace falta explicar nada. El amor verdadero no necesita ser explicado, se respira, se transmite. Y aquí entra otro aspecto esencial. La forma en que organizamos nuestro espacio físico también refleja nuestro mundo interior. La casa no es solo una estructura, es una extensión de nuestra alma. Por eso, cuando mantenemos una decoración basada en recuerdos dolorosos, cuando llenamos las estanterías de símbolos que ya no nos elevan, sino que nos estancan, estamos perpetuando una energía que ya no sirve. La propuesta no es olvidar, es transformar. En lugar de llenar las paredes con rostros congelados en el tiempo, ¿por qué no crear espacios de luz? Un rincón de meditación, una pequeña mesa con flores frescas y un cuaderno de gratitud. Un lugar donde el alma pueda descansar al final del día, donde la ausencia se transforme en presencia espiritual, donde cada objeto
tenga una intención, no una herida. Y sin embargo, hay momentos en que la casa se convierte en rehén de un duelo no resuelto. El cuarto intocable, la ropa guardada, el sonido de una voz en un video que no podemos dejar de escuchar. Todo eso, si no lo abordamos con conciencia y amor, se convierte en un ancla, una prisión emocional que nos impide seguir. Y lo más doloroso, también impide que el alma que amamos se eleve, porque el espíritu que partió, cuando está vinculado emocionalmente a un entorno donde reina la tristeza, siente esa carga y aunque quiera avanzar, algo lo jala, algo lo llama. Esa llamada es la nuestra, no con palabras, sino con vibraciones. Una oración puede ser una cuerda de luz, pero también puede ser una cadena, si nace desde la desesperación. Por eso, debemos aprender a orar no desde el miedo, sino desde la fe. No desde la necesidad de tener de nuevo, sino desde la certeza de que el amor no se perdió. Chico Xavier relató un caso que tocó muchos corazones. Una mujer que había perdido a su hija joven. Durante años, no pudo dormir bien. Guardaba el vestido favorito de su hija en un cajón, envuelto en una tela con perfume. Cada vez que lo abría, lloraba en silencio. Lo tocaba como si tocara el alma de su niño, pero algo dentro de ella sabía que ese objeto no le daba paz. Era un ritual de dolor, no de consuelo. Un día, después de mucho trabajo interno, decidió donar ese vestido. Lo entregó a otra joven necesitada, no sin lágrimas, no sin miedo, pero con oración. Esa misma noche, soñó con su hija por primera vez en mucho tiempo. La vio sonriente, luminosa, en paz. Desde ese día, comenzó a dormir mejor. La casa se volvió más ligera, su corazón también. A veces, liberar un objeto es liberar un alma, y en ese gesto humilde, se abre un portal de sanación. Por eso, al llegar al final de esta conversación de almas, quiero recordarte que tu casa no es solo tu refugio físico, es el templo donde tu espíritu habita, es el espejo de tu estado interior. Y si algo en ella te hace daño, si hay rincones donde prefieres no mirar, si hay objetos que te hacen llorar sin consuelo, quizá es hora de soltar. Chico nos dejó esta joya espiritual. No basta con limpiar el suelo, hay que iluminar los sentimientos. La verdadera limpieza comienza cuando nos atrevemos a mirar adentro, cuando dejamos de acumular por fuera lo que no hemos querido soltar por dentro, cuando entendemos que la memoria no necesita estatuas, necesita amor libre. Y ahora, con ternura, te hago una pregunta que no busca respuesta inmediata, sino reflexión. ¿Qué en tu casa te está impidiendo avanzar? Y si supieras que mañana vas a partir, ¿qué elegirías guardar? ¿Y qué dejarías ir? Vamos a terminar con una oración sencilla pero poderosa. Puedes repetirla en silencio, si lo sientes en tu alma. Señor, enséñame a desapegar con amor para amar con libertad. Que mi casa sea un templo de paz, no una prisión de recuerdos. Que lo que guardo refleje lo que eleva. Que lo que suelto vuele con tu bendición. Y que aquellos que amo sientan desde el otro lado que los libero, no porque los olvido, sino porque los bendigo. Si esta conversación tocó algo en tu corazón, quédate cerca. Este canal es más que un espacio, es un refugio para almas que buscan comprender, sanar, seguir. Suscríbete, comparte esta paz con quien la necesite. Y recuerda, no estás sola, nunca lo estuviste. El amor nunca se va, solo cambia de forma.